Buenos días, ¿qué hay de cierto en eso que se dice de que el Papa Francisco ha apoyado las uniones homosexuales? Se puede resumir diciendo que se trata de un documental de Evgeny Afinievsky, que a su vez recoge unas declaraciones hechas por el Papa Francisco a la periodista mexicana Valentina Alazraqui en mayo de 2019. Estas declaraciones dicen que no se puede discriminar, no se puede expulsar de las familias a los homosexuales, y añade que se debía haber hecho una ley de convivencia civil. Esto ha dado lugar a una cierta polémica, pero en definitiva lo único que está diciendo el Papa es que todas las personas, también los homosexuales, tienen derecho a que se les reconozca en la sociedad el derecho de transmitir herencia o de ser atendidos por otras personas, o para ir a recoger a sus hijos, todo ese tipo de cosas que exigen algún tipo de ley que regule la convivencia. Lógicamente lo que está detrás es si con esto el Papa está acercándose de alguna manera o cambiando la doctrina de la Iglesia en relación al rechazo de los llamados matrimonios homosexuales. Pues bien, para decirlo brevemente, no ha cambiado nada, el Papa no cambia nada la doctrina católica, lo único que introduce una opinión que tampoco es nueva acerca de qué medios pueden ser lícitos para reconocer estos derechos a los homosexuales, también si viven en pareja, pero evitando que se confunda este tipo de forma de convivencia con el matrimonio, que exclusivamente es entre hombre y mujer. Una vez aclarado sencillamente lo que dijo el Papa, vamos a entrar más en los detalles que han dado lugar a cierta polémica. Para ello, primero vamos a escuchar estrictamente qué es lo que dijo el Papa en este documental. Como digo, no lo dijo en ese documental, sino en la entrevista con Valentina Alazraqui. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. El primer punto de extrañeza, podríamos decir, es que en esta entrevista de mayo de 2019 no se publicó precisamente esa referencia del Papa Francisco a la ley de convivencia civil. Por algún motivo en México decidieron los productores de esta entrevista cortar esa declaración que ahora sí recoge este documental Francesco, el documental del cineasta ruso Evgeny Afinievsky. Para alimentar más la polémica, hay algunos que se han enfadado diciendo que se ha traducido mal, porque efectivamente el Papa dice ley de convivencia civil, y en cambio en la traducción inglesa, en los subtítulos que lleva el vídeo, en la versión inglesa original, dice directamente uniones civiles. Esto que a algunos les lleva a decir que han manipulado al Papa, otros dicen que es irrelevante porque efectivamente tras la proyección de este documental en Roma, el Vaticano felicitó al documentalista, es decir, no corrigió, no se sintió enfadado o no quiso aclarar que el Papa había dicho convivencia civil y no uniones civiles. Este es un matiz al que luego me referiré más extensamente. Hay un comentarista mexicano que hace un extenso comentario y muy bueno, y aconsejo verlo. Este comentarista dice que esta solución que el Papa propone acerca de apoyar una ley de convivencia civil se encuadra dentro de del consejo dado en el año 2003, es decir, todavía durante el papado de Juan Pablo II, por la Congregación de la Doctrina de la Fe, es decir, por el cardenal Ratzinger, con la aprobación del Papa Juan Pablo, que en 2003 aconsejaba aclarar la diferencia entre ese tipo de uniones distintas al matrimonio y el matrimonio. Eso en el marco de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II del año 95, que hablaba de la posibilidad de aprobar leyes que, aun no siendo acordes totalmente con la doctrina de la Iglesia y con la naturaleza humana, por lo menos son mejores que otras leyes absolutamente nocivas, como el caso del aborto. Es decir, la posibilidad de que un parlamentario cristiano, católico, vote a favor de una ley del aborto restrictiva, que reduce el aborto, las posibilidades de aborto, aunque siga manteniendo algunas posibilidades. La discusión, en definitiva, es en torno a si
se está apoyando un mal o se está apoyando un bien. Pues siempre se está apoyando un bien. Será un bien menor, que no es el bien total de la eliminación del aborto, pero sí es un bien que es en relación, es decir, es una situación mejor, menos mala que la anterior. Entonces, a este punto aparece un discutidor más, por así decirlo, Alejandro Bermúdez, que mencionó su teoría según la cual esta analogía no se podría hacer porque en el tema del aborto lo que se va es de más a menos, mientras que según él, apoyar una ley de convivencia civil o de uniones civiles entre homosexuales sería algo, si se parte desde una situación donde no están reconocidas estas uniones, entonces sería apoyar directamente algo malo. Y en ese sentido menciona dos hechos, que sería el apoyo de los obispos de California a las uniones o a las leyes de uniones homosexuales para evitar que se les incluyera como matrimonios igual que los de hombre y mujer. Esto mismo habría sucedido en 2012 con los obispos de Inglaterra y Gales, que también habrían apoyado estas uniones, pensando que así evitaban la aprobación o la igualación de esas uniones con el matrimonio, lo que ahora en América, México y tal, llaman matrimonio igualitario. A esto que hay que decir, que eso me parece que es falso, es decir, el argumento de Bermúdez es que primero se empezó por uniones civiles y luego se igualaron esas uniones al matrimonio, con lo cual sería estar apoyando en definitiva el paso final. En ningún momento está cambiando para nada la doctrina de la Iglesia respecto a los actos sexuales, se entiende, entre personas del mismo sexo, siempre son contrarios a la naturaleza de esos actos, a la naturaleza sexual del hombre y de la mujer. Por lo tanto, en eso no cambia nada. Ahora bien, ¿qué significa eso de que el Papa sea partidario de la convivencia civil? Pues evidentemente que derechos civiles tenemos que tener todos, que hay que permitir a la gente que desarrolle su vida sin juzgar lo que hace dentro de su casa o lo que hace con otras personas, sin que eso sea bendecir todo lo que hagan esas personas en su ámbito de convivencia. Simplemente que toda persona tiene derecho a vivir en familia, como ha dicho el Papa, y tiene derecho a definir su ámbito de convivencia y a decir, pues quiero que esta persona sea la que me acompañe en la vida, la que me acompañe en la muerte, la que me herede, la que vaya a recoger a mis hijos, la que los eduque, o la que me acompañe en el hospital. Es decir, esto es un derecho humano. Por lo tanto, el Papa, al hablar de leyes de convivencia, no está cambiando para nada la doctrina católica. Entonces, si se ha hecho trampa, el Papa no va a protestar, no va a corregir esa trampa. ¿Por qué? Porque en definitiva, dentro de la convivencia civil estaría también las formas de convivencia entre personas homosexuales. Por lo tanto, la Iglesia no se opone a eso, y el hecho de que se diga que el Papa es partidario de aprobar ese tipo de uniones, de darles un ámbito legal, se entiende precisamente por esa expresión de convivencia civil, que se refiere a todos esos derechos que son derechos de cada persona, derechos humanos, y que nada tienen que ver con que se juzgue, porque no se pretende juzgar a esas personas. En definitiva, el Papa, si apoya estas leyes de convivencia o incluso de uniones, dejemos que la confusión se produzca, lo hará siempre precisamente por un bien, que es el bien de distinguir esas uniones del matrimonio. Es decir, con tal de que, primero, porque es un bien el reconocer los derechos. Eso es algo que... Y hay que dar una forma jurídica al reconocimiento de derechos civiles. Eso por una parte. Pero por otra parte, si se apoyan uniones civiles, incluso entre homosexuales, se puede facilitar, se puede evitar la confusión con el matrimonio. Que no es un mal reconocer los derechos civiles, no es un mal que la gente pueda vivir en una forma de convivencia, eso no es un mal. Y segundo, porque entre negarse a discutir y entrar a la discusión sobre si debe haber un llamado matrimonio igualitario o matrimonio homosexual y negarse a todo, pues es correcto ofrecer o apoyar una vía que mantenga la diferencia entre esas uniones y el matrimonio. Por lo tanto, es lícito apoyar esa diferencia. Que luego digamos que eso va a ser inútil porque no va a ser más que el primer paso y luego si aprueban las uniones después irán a por lo otro. Bueno, nosotros no habremos apoyado nunca el matrimonio homosexual, el llamado matrimonio homosexual. Siempre habremos intentado resaltar la diferencia. De manera que, no por negarse a todo, incluso a derechos humanos, se está resaltando, se está defendiendo la diferencia. Se puede defender la diferencia sin negar los derechos de todas las personas. En fin, leyes de convivencia, en definitiva. Soluciones para aquellas personas que viven solas en un mundo cada vez más solo y tienen que regular o prever la forma en que van a ser atendidas y acompañadas. Y luego también es cierto que es opinable, es decir, que efectivamente uno puede pensar
que nos van a tomar el pelo. Que es cierto que puede ser que se busque el apoyo de los católicos para las leyes que aprueban la convivencia civil o las leyes de uniones civiles entre cualquier tipo de persona, para luego convertir esas leyes en igualar esas uniones al matrimonio. Pero bueno, nosotros no habremos consentido en esa igualación, nosotros siempre habremos apoyado simplemente los derechos de todo el mundo, ¿no? Por eso me gustaría terminar recordando lo que le ha dicho el Papa Francisco al primer ministro español, Pedro Sánchez, quien por cierto decía al Papa en una carta que siempre contaría con el apoyo del gobierno español. Y bueno, como el Papa ha dedicado su tiempo a hablar de las ideologías, diciendo que tenemos que servir a la sociedad, tenemos que servir a la gente con la que nos encontramos, a nuestra patria, y no tratar de manipularlas, modificarlas en función de nuestras ideas, de nuestras ideologías. Pero coartadas para que la patria sea lo que yo quiero y no lo que he recibido y que tengo que hacer crecer libremente. Y ahí entran a jugar las ideologías, ¿no? El armar una patria a mi cabeza, a mi mente, ¿no? Con mi idea, no con la realidad del pueblo que yo recibí, que estoy llevando adelante, ¿no? Que estoy viviendo. Esto está muy claro en este tema, ¿no? Es decir, se trata de que las leyes, de que los gobiernos, de que los políticos traten de adecuarse a la naturaleza humana, incluso a la naturaleza de los actos sexuales. Cuando se dice matrimonio es algo que tiene que estar abierto al fruto, a dar vida, y se trata de despojarse de esa ideología. Los cristianos no hacemos más que fomentar lo que corresponde a la naturaleza humana. Entonces no tenemos que tener miedo de reconocer derechos a todas las personas, y si luego esas personas manipulan y exageran y quieren modificar la naturaleza humana conforme a una ideología, pues no estaremos de acuerdo, pero no podemos decir ahora que el Papa, por reconocer derechos y por apoyar una opción que, como digo, no es obligatoria, no es que sea que los cristianos, el que no quiera, el que diga esto no es más que un paso para abusar de nosotros y manipular ideológicamente las leyes y denigrar el matrimonio, pues no está obligado a apoyarlo. Bien, es cierto que la cuestión de luego el derecho de los niños a ser educados de una forma correcta y correspondiente a la naturaleza tiene que ser respetado incluso por esas parejas o por esas uniones, ¿no? Claro que debemos defender una educación correcta, pero el defender la educación no es motivo para restar derechos a nadie. Con lo cual, efectivamente, es una cuestión en definitiva compleja, pero sobre la que, insisto, el Papa no ha dicho nada nuevo, o lo nuevo que ha dicho no es contradictorio con nada de la doctrina cristiana, y por otra parte tampoco es obligatorio. El que no le guste no tiene por qué apoyar esas uniones, pero que le quede claro que no se debe tampoco cercenar derechos. Claro que, insisto, efectivamente, ni cercenar los derechos de una persona a convivir con quien quiera, y tampoco la de los hijos, de que los hijos sean educados de una forma más o menos correspondiente con la naturaleza humana. Digo más o menos porque al fin y al cabo no solo los hijos de los homosexuales estarían sometidos a un bombardeo ideológico, todos los hijos, también los hijos de otras parejas, están sometidos en la escuela y en el mundo y en la televisión a un bombardeo ideológico que les deforma la mente o que les intenta deformar la mente, con lo cual tampoco nos obcequemos en negar el derecho a educar como se quiera a sus hijos, ¿no? Bien, creo que he aclarado la cuestión. Y si no, pues estoy abierto a cualquier comentario, déjenme sus comentarios en la web y muchas gracias y hasta pronto.